Un saludo a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Ortopedia 101. En esta ocasión vamos a estar tratando sobre el episodio número 3 del tema de fracturas de la diáfisis y la tibia, y específicamente vamos a estar abordando la fractura abierta de tibia. La fractura abierta es toda aquella lesión en que su foco de fractura queda expuesto al exterior. Habitualmente se requiere un mecanismo de gran energía con relación a la fractura cerrada para que este fenómeno se produzca, que puede ser asociado a otras lesiones, como ocurre fundamentalmente en los pacientes politraumatizados. Los accidentes del tránsito son precisamente la principal causa de fracturas abiertas. Al hacer una línea del tiempo en el análisis de pacientes con fracturas abiertas de la diáfisis y de la tibia, tenemos que decir que las primeras descripciones fueron realizadas de 2500 a 3000 años antes de nuestra era. Posteriormente, Hipócrates es uno de los primeros en hablar sobre la necesidad de la limpieza de estas heridas, de cortar los fragmentos óseos que sobresalen a través de las mismas y de reducir estas lesiones de 7 a 10 días después de fracturar. Ambrosio Paré, por su parte, es el primero en hablar en el año 1579 de la necesidad del depredamiento de estas lesiones e introduce los conceptos de infección y pseudoartrosis. Por su parte, Pott, en el año 1769, es uno de los primeros en realizar algunos artículos sobre la necesidad de conservar o salvar la extremidad. Ya en el año 1779, De Sol es uno de los primeros en describir la importancia de ampliar la herida para favorecer el depredamiento de los tejidos desvitalizados. Y Joseph Lister, en el año 1867, es el primero en introducir los principios antisépticos. Y aquí se produce un cambio muy gradual en los resultados en relación a la disminución de la infección por fracturas abiertas y de las muertes relacionadas con esta entidad. Al hacer una búsqueda en la base de datos PubMed en los últimos 10 años sobre fracturas abiertas de la diáfisis tibial, observamos que el número de artículos es numeroso, superando los cientos, lo cual es evidente que este sigue siendo un tema de mucho interés científico en la comunidad internacional. Al hablar de la epidemiología de esta entidad, tenemos que decir que el 39% de los pacientes con fracturas abiertas presentan múltiples traumas. De un 60 a un 70% presentan ya crecimiento bacteriano al ingreso. Más de un 50% afectan los huesos diafisarios y de ello la tibia es el más afectado del organismo. Al analizar este gráfico podemos observar cómo la fractura de tibia es el hueso diafisario más afectado en caso de las fracturas de tipo abierta. Es muy importante detenernos en la clasificación de Bustillo y Anderson, la cual propone una serie de parámetros que son de gran utilidad para la evaluación de pacientes que presentan fracturas abiertas de la tibia. El tipo 1 son heridas por lo general menores a 1 centímetro en una dirección de adentro a afuera. Su nivel de contaminación, como es de adentro a afuera, por lo general es limpio. Las lesiones de partes blandas son mínimas y las lesiones, según la combinación ósea, puede ser simple o mínima. El tipo 2, por su parte, son heridas mayores a 1 centímetro, ocurren por un mecanismo de dirección de afuera a adentro, el grado de contaminación es moderado, así como la lesión de partes blandas y lesiones óseas. Por su parte, las fracturas tipo 3, en este caso se dividen en 3 subtipos, 3A, 3B y 3C. El 3A son aquellas fracturas mayores por lo general a 10 centímetros, son de afuera a adentro, alto nivel de contaminación, lesión severa de partes blandas, así como lesiones óseas. Las fracturas 3B, por su parte, son mayores a 10 centímetros, son de afuera a adentro, nivel de contaminación alto y las lesiones de partes blandas son muy severas, lo cual puede necesitar de cirugía reconstructiva para reconstruir la pérdida del manto cutáneo. Las lesiones óseas también son de tipo severo. Por su parte, las lesiones tipo 3C son lesiones mayores a 10 centímetros, de afuera a adentro, gran nivel de contaminación y muy severas las lesiones de partes blandas, tanto que pueden presentar lesiones vasculares que necesitan reparación arterial. Y las lesiones óseas también son de tipo severo. Esta es una clasificación muy importante y es la más empleada en la actualidad. Aquí mostramos una imagen donde podemos observar los diferentes tipos de la clasificación de Bustillo Anderson, que a medida que avanza aumenta la severidad de la lesión.
A pesar de que es la clasificación más utilizada, debemos tener en cuenta que existen algunos aspectos a considerar en esta clasificación. Por ejemplo, el momento de la gradación. Cuando nosotros realizamos la gradación de la clasificación de Bustillo y Anderson, y es después precisamente del primer desbrillamiento. Que existen factores que modifican esta gradación en dependencia de otros factores, sirve de pronóstico y es útil para la selección de los antimicrobianos que vamos a emplear. ¿Cuáles son los factores que modifican el grado independientemente del tamaño de la herida? Bueno, pues aquellos que van a estar relacionados directamente con la contaminación. Por ejemplo, aquellas fracturas que ocurren en exposición al suelo, exposición al agua sucia, por ejemplo en lagos, charcos, piscinas, exposición de materia fecal, como ocurre en los corrales de animales, exposición a flora oral por mordidas, contaminación severa a la infección y demora en tratamiento mayor de 12 horas. Estos son algunos de los factores que se deben tener en consideración que independientemente del tamaño de la herida van a formar parte de una clasificación de tipo 3. Otros factores que modifican independientemente del tamaño de la herida van a ser los signos de trauma de alta energía. Y estos son fracturas segmentarias, fracturas con pérdida de sustancia ósea, síndrome compartimental, aquellas que son producidas por un mecanismo de compresión, cuando existe daño severo a las partes blandas, y aquellas que requieren de flap, es decir, reconstrucción por la cobertura de cualquier tamaño que haya sido dañado, específicamente las partes blandas. También se incluyen en este grupo las heridas por arma de fuego. Existen algunas desventajas de la clasificación de Bustillo y Anderson que debemos tener en cuenta. Primero, ha tenido múltiples modificaciones y no es aplicable de todos por forma uniforme. El tipo 3B incluye una amplia gama de afecciones. Depende del tamaño de la herida para muchos y ahí ocurren muchas equivocaciones con respecto a la gradación de la clasificación de Bustillo y Anderson. No evalúa el daño de piel, músculo y hueso por forma separada. No incluye cuándo salvar la extremidad y existe pobre coincidencia interobservada. Estas son algunos de los inconvenientes de la clasificación de Bustillo y Anderson, pero es una de las clasificaciones que se sigue empleando aún en la actualidad con mayor vigor. Para dar salida a estos aspectos deficientes de la clasificación de Bustillo y Anderson es que existe una clasificación propuesta por el grupo AO. Esta clasificación tiene en cuenta varios aspectos: lesión de la piel y va del grado 1 al 4, músculos y tendones del grado 1 al 5 y la afección neurovascular que va del 1 al 5. A medida que aumentan las lesiones, aumenta el grado de severidad y permite evaluar realmente el daño de las partes blandas, algo que no tiene en cuenta la clasificación de Bustillo y Anderson. Precisamente uno de los problemas más relacionados con la clasificación de Bustillo y Anderson está en dirección específicamente con las fracturas tipo 3B, las cuales presentan una gran cantidad de factores que deben ser analizados, precisamente para salvar o amputar la extremidad. Para esto existen 4 elementos: la cobertura de las partes blandas, que va de S1 a S5, estructura esquelética de B1 a B5, la funcionabilidad de los tejidos también en 5 factores, y los factores de comorbilidad que pueden ser del 0 al 14. ¿Cómo interpretamos estos resultados? De 14 puntos o menos, hay una amplia probabilidad de salvar la extremidad. De 15 a 16 puntos es llamada la zona gris, y realmente en este parámetro es muy difícil determinar si conservar o amputar la extremidad, y aquí es donde juega un papel importante en la experiencia del cirujano y la evaluación del equipo multidisciplinario. Y de 17 o más puntos es probable que se necesite la amputación de la extremidad. Esta es una escala muy importante y está diseñada, como habíamos dicho al principio, específicamente para las lesiones grado o tipo 3B. Los objetivos del tratamiento de los pacientes que presentan fracturas abiertas de la diáfisis tibial son 4. El primero es la prevención de la infección, el segundo la estabilización de la fractura, como tercer aspecto la restauración de la función, y el cuarto y muy importante es lograr la consolidación ósea. Debemos recordar que el nuevo paciente con una fractura abierta de tibia es un paciente politraumatizado mientras no se demuestre lo contrario. Y para esto es importante realizar la evaluación primero del ABCDE, evaluar posible daño craneal, torácico, abdominal, de pelvis y columna por las lesiones asociadas que pueden presentar,
identificar todos los daños que pueden estar presentes en las extremidades y exploración neurovascular de las extremidades, precisamente por las lesiones asociadas que pueden estar presentes. Existen una serie de factores que evalúan la viabilidad muscular que debemos conocer a la hora de realizar el desbridamiento de estos pacientes con fracturas abiertas. Uno es el color rojo de los músculos, la consistencia que debe ser firme, la capacidad de sangrado, la contractibilidad, que es importante para determinar si el músculo está sano o no, y la presencia de dolor. Pero este aspecto debemos tener en cuenta que se modifica en aquellos enfermos que tienen anestesia o que están anestesiados por su procedimiento ya en el quirófano. Existen algunos signos que son de gran importancia, sobre todo de daño vascular. De gran importancia son ausencia o diferencia significativa del pulso en comparación con el otro lado, hemorragia masiva a través de la herida, presencia de un hematoma pulsátil o en expansión y la presencia de tril. Estos son elementos de gran importancia que nos guían a nosotros a pensar que el paciente puede presentar un daño vascular. Existen otros elementos también de gran importancia a evaluar en el caso de daño vascular, que son los signos asociados. Entre ellos tenemos presencia o parestesia de déficit neurológico, diferencia de la temperatura que ocurre distal al trauma, ausencia de la lectura del oxímetro de pulso distal al trauma y la ausencia de hiene capilar. Estos elementos también son de gran importancia para evaluar el estado vascular de la extremidad. Por su parte, el empleo de antimicrobianos reduce la infección de la herida de un 13,9 a un 2,8%. La selección del tipo de antimicrobiano que vamos a utilizar depende del tipo de fractura, basado en la clasificación de Gustilo y Anderson, y el resultado del cultivo que debemos tomar una vez que el paciente arriba a nuestra institución hospitalaria. Al basarnos en la clasificación de Gustilo y Anderson, para las fracturas tipo 1 y 2 se recomienda el uso de cefalosporina de primera generación y también en algunas ocasiones es muy necesario el uso de los aminoglucósidos. En caso de alergia o no contar con estos medicamentos, se puede utilizar como alternativa el uso de la clindamicina. Para las fracturas tipo 3, que recordemos que pueden ser a su vez de 3 subtipos, A, B y C, está recomendado el uso de la penicilina cristalina, los aminoglucósidos y el uso de metronidazol para el tratamiento de gérmenes anaerobios. Como alternativa podemos utilizar la cefalosporina de tercera generación. Debemos recordar que estos antimicrobianos, para lograr un efecto positivo, deben ser administrados antes en las primeras 3 horas de producido el trauma y se debe hacer también profilaxis del tétano en caso de contar con estas lesiones en un servicio de urgencia. También el uso combinado de antimicrobianos locales y sistémicos reduce la tasa de infección de un 12 a un 3,7%. La concentración local de los antimicrobianos es de 10 veces mayor que la sistémica y disminuye el uso de los antimicrobianos locales, disminuye a su vez el uso de los antimicrobianos sistémicos. Se aplica de forma combinada también junto con la aspiración al vacío, que ayuda a reducir la infección en pacientes con fracturas abiertas a la vía digestiva. La terapia antimicrobiana intravenosa está confirmada su efectividad por los niveles de evidencia en los siguientes casos. Uso inmediato, preferiblemente en la sala de emergencia, una vez que ya hemos pasado al paciente por la gradación de la ABCDE. Uso de metronidazol y aminoglucósidos en lesiones muy contaminadas. Paso a vía oral por antimicrobianos equivalentes en el seguimiento. ¿Qué es lo que no está confirmado por las evidencias? Bueno, el uso prolongado de antimicrobianos, continuar la terapia mientras estén los drenes puestos, uso empírico hasta que exista drenaje de la herida, esto no está soportado por la evidencia, al igual que el uso profiláctico para prevenir la infección en el trayecto de los alambres o pines. Uso de antimicrobianos como sustituto del desbridamiento del material necrótico. Esta es una medida que hay que realizar independientemente del uso de antimicrobianos que vayamos a usar. ¿Qué vamos a hacer con el tratamiento de la herida? Hay dos pilares fundamentales. Uno es irrigación abundante con sustancias antisépticas y el desbridamiento, que debe ser realizado cuantas veces sea necesario. Se debe ampliar la herida tanto proximal como distal en todo paciente que presente una fractura abierta, para así favorecer el desbridamiento de todos los tejidos necróticos o afectados por esta lesión.
El cierre de la herida, por su parte, puede ser de tres tipos: primario, secundario y terciario. El primario no se asocia a incremento de la infección y previene la infección por gérmenes nosocomiales. Sin embargo, este no debe ser realizado cuando existe gran contaminación de la herida o no se cuenta con cultivos para poder realizar una evaluación de la misma. El secundario es el método más empleado. La herida se deja abierta para evitar la infección por gérmenes anaerobios. Y el terciario también se llama cierre primario tardío, que también se asemeja al primario, lo que lo diferencia es una cuestión en el tiempo. Aquí proponemos una de las suturas propuestas por Donati Albower, la cual es de gran utilidad para evitar el espacio muerto y de esta manera la acumulación de gérmenes patógenos. Por su parte, la estabilización de la fractura, una vez que tenemos el paciente en el salón de operaciones y haber realizado los debridamientos necesarios, puede ser de tipo transitoria o definitiva. La transitoria puede ser llevada a cabo a través de la tracción esquelética, la cual reduce el edema, permite la cicatrización de las partes blandas y permite observar también el estado neurovascular de la extremidad. Por su parte, la fijación externa puede utilizarse tanto de forma transitoria como definitiva. Sin embargo, debemos de tener presente que si vamos a realizar una conversión a otro método de tratamiento, específicamente los intramedulares, debe ser realizada antes de los 10 días y no más de los 21, ya que a partir de este momento empiezan a ocurrir las complicaciones relacionadas con la fijación externa, como son la infección. Otros métodos que pueden ser estabilizada la fractura pueden ser por el enclavijado intramedular y las placas AO del sistema mínimo invasivo. La estimulación ósea, específicamente en aquellos pacientes que se ha producido pérdida de sustancia de este tejido, puede ser realizada mediante injertos óseos de tipo autólogo, heterólogo y sintético. Eso debe hacer de 2 a 6 semanas para evitar el periodo de infección, es decir, después de producida la fractura. El preferido es el autólogo, ya que produce los mejores resultados y está justificado en caso de demora de la consolidación de la fractura de la diáfisis tibial en un periodo mayor de 8 a 12 semanas. ¿Cuándo salvar o amputar la extremidad? Existen algunos criterios que vamos a evaluar a continuación. Existe controversia específicamente en las fracturas tipo 3B, que son las que producen mayor duda para salvar o amputar la extremidad. Primero, extremidad no viable debido a daño vascular irreparable, isquemia mayor a 8 horas, aplatamiento severo con gran lesión de las partes blandas. Esto puede ser presentado tanto en las lesiones 3B como 3C. El segundo aspecto es que si después de la revascularización la extremidad es afuncional por el daño severo de las partes blandas, en estos casos es preferible realizar la amputación. También existe controversia si conservar la extremidad pone en peligro la vida del enfermo, especialmente cuando presenta condiciones crónicas previas, cuando se necesita de múltiples operaciones y procedimientos reconstructivos y no se pueden hacer por cuestiones sociológicas o económicas. Y otro aspecto fundamental es tener en cuenta la escala ISI. Un paciente con un ISS, es decir, un Injury Severity Score mayor a 20, es preferible realizar la amputación. Y para analizar esta escala vamos a analizar las siguientes diapositivas. El Injury Severity Score presenta varias abreviaciones en el cuerpo. Por ejemplo, el tipo 1 son partes blandas, tipo 2 cabeza y cuello, el tipo 3 es tórax, 4 abdomen, 5 extremidades y pelvis y el 6 la cara. ¿Cómo lo usamos? Un código de severidad: menor 1 punto, moderado 2 puntos, severo que no amenace la vida 3, severo que amenaza la vida 4 puntos, crítico 5 puntos y fatal o arriba muerto fallecido a los servicios es una puntuación de 6 puntos. ¿Cómo usar el ISI? Se toman las 3 regiones más afectadas y se hace la gradación. Luego, cada puntuación se eleva al cuadrado y así se tiene la evaluación por puntos de la escala de la Injury Severity Score. Otra escala de gran ayuda puede ser la propuesta por Johansen, en la cual nos ayuda también a determinar si podemos salvar o amputar la extremidad. Y existen varios componentes, como por ejemplo el daño óseo y de partes blandas, que tiene diferente gradación de acuerdo a los diferentes factores. La isquemia, que debemos recordar que se dobla la puntuación cada 6 horas de evaluación, el shock y la edad.
Esto nos da un puntaje que podemos verlo en la escala de la derecha y podemos decir que aquellos pacientes que presentan menor a 6 puntos puede ser salvada la extremidad con mucha certeza. Y mayor de 7 puntos es realmente lo más factible es amputar la extremidad. El problema es cuando el paciente presenta 6 puntos, que en este caso hay que evaluar según la experiencia del cirujano y la evaluación del equipo multidisciplinario la conducta que se va a tomar. Las complicaciones relacionadas precisamente con pacientes con fracturas abiertas, tenemos entre ellas la infección, celulitis, osteomelitis. La tibia y el antebrazo son las zonas anatómicas más expuestas y de ahí son las que sufren más fracturas abiertas. El grado de contaminación inicial es muy importante para el desarrollo de esta complicación. Otra complicación relacionada con esta lesión es el síndrome compartimental y se debe tener un alto índice de sospecha y realizar la fasciotomía lo antes posible. Hay algunos autores que plantean dudas sobre si ocurre el síndrome compartimental en fracturas abiertas. Sin embargo, esto sí puede ocurrir especialmente en los compartimentos que no se realizó, que no está abierta la fractura como tal, y estos sí pueden presentar síndrome compartimental y debe ser realizada la fasciotomía lo antes posible. Y como complicación también, ya en casos muy extremos, como los tipos 3, que no es factible una reparación vascular ni de la parte blanda, está justificada en estos casos la amputación. Aquí le mostramos algunas de las referencias que nos hemos basado para realizar esta revisión y traérselas a ustedes en esta presentación en nuestro canal. Esperamos que este tema te haya gustado o haya resultado de tu interés. Si te gustan estos temas de ortopedia, por favor, suscríbete a nuestro canal de Ortopedia 101. Déjanos tus comentarios, compártelos con tus familiares, amigos y colegas. Muchas gracias por tu atención y te esperamos en nuevas presentaciones.